Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Regina Santiago, me apasiona la comunicación y estoy con mis amigos, los coaches ontológicos, Sonia Costa. Hola, Sonia. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Mauricio Cruz Ruggiero. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verles. Bueno, cuando Mauricio propuso que tuviéramos el tema de las emociones, de repente hubo así como una revolución en mi interior y dije, ay Dios, no, pues creo que es un tema que sí vale la pena, es muy importante tocar en estos momentos. Quiero decirles desde dónde lo abordo yo desde hace mucho tiempo. O sea, para mí fue un gran descubrimiento asistir a una conferencia en la Ibero en la que pues yo iba a bendecir al niño Dios el 2 de febrero de la Candelaria y la iluminación y todo ese tipo de cosas, y resulta que no hubo bendiciones de niños dioses en la Ibero, pero había una conferencia bien interesante. Entonces ahí voy con mi niño Dios, lo siento en la conferencia y nos ponemos todos a escuchar lo que tenía que decir el conferencista. Y lo que nos dijo, lo que quería transmitirle a, pues a un público de futuros líderes, como se supone que es la Ibero, era que los futuros líderes y los actuales líderes, y que esa era su lucha personal, tenían que tomar en cuenta que el hemisferio el cerebro tenía dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se encarga de toda la cuestión emocional, intuitiva, creativa. El hemisferio izquierdo es la parte racional. Entonces, lo que él recomendaba al público era que, de ser posible, siempre se buscara un equilibrio. Pero si tenías que elegir entre uno y otro, que te liberaras del yugo del hemisferio izquierdo y que le dieras chance a toda tu parte emotiva, creativa, intuitiva, que domina el hemisferio derecho. Pero que siempre lo más importante era buscar un equilibrio. Cuando yo escuché estas palabras, se me iluminó todo porque entendí mucho del proceso en el que yo acompañé a mi mamá y que aprendí muchísimo. Mi mamá durante el 90% de su vida, no, bueno, sí, el 90, el 80% de su vida, fue una persona que era 80% racional y 20% emotiva. Cuando viene la embolia, se vuelve 98% emotiva y 2% racional. ¿A dónde le pegó el émbolo? En el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿cuál fue el proceso de mi mamá? Que en un inicio, al no poder hablar y al no poder reaccionar y controlar una serie de cosas, porque también era Capricornio y muy controladora, se desesperaba. Cuando descubrió todos los beneficios y todo lo que disfrutó, soltando ese control y dando rienda suelta a sus emociones y su intuición, fue muy feliz. Y a ti te consta, Mau, así fue. Y nos hizo muy felices a nosotros y para mí fue un gran aprendizaje. Entonces, yo abordo este asunto de las emociones pues desde esa perspectiva y veo que estamos viviendo un momento que este enclaustramiento nos ha permitido estar ante una especie de espejo de Tezcatlipoca, el espejo de la verdad, que nos pone enfrente las emociones y muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. Pero en el momento en que también logremos fluir con esas emociones, darles un valor a esas emociones, soltar el control, creo que vamos a ir logrando muchas cosas. Pero pues eso es lo que a mí me ha tocado vivir, experimentar. Pero a ver, vamos con los coaches ontológicos. ¿Quién toma la palabra? Mao, a ver, tú propusiste el tema, Mao. Sí, la emocionalidad de origen y hablando en nuestra sociedad mexicana,
observo que tenemos un issue ahí. ¿Cuál es el issue que yo veo? Que en principio nos cuesta trabajo ponerle nombre. No nos educaron para externar en el momento mi emoción. ¿Por qué? Simplemente decir, recuerdo alguna vez de niño llorar y el padre darte un manazo y decirte, hey, los hombres no lloran. Entonces, qué importante es ponerle el nombre a tu emoción, ¿sí? Sin tener esta creencia que el que yo te diga a ti hoy que estoy enojado, sepas que no estoy enojado contigo. Simplemente estoy enojado. Ujú. Poder poner nombre a tu emoción es el primer paso. Porque entonces, ¿qué vivimos hoy de la otra parte del cerebro que bien decías? Yo le voy a poner el nombre si me das permiso. Y la parte mecanicista. ¿Qué sucede? Acabas accionando como, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo has estado? Bien. La pregunta es más profunda. Empezaríamos culturalmente a cambiar la pregunta. ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo amaneciste emocionalmente? ¿Por qué? Porque la emoción puede cambiar. No va a ser estática la emoción. Sí, siempre sí, yo esté consciente y presente. Ok. Y la conciencia la obtengo a través de lo que se siente en mi cuerpo. Porque al final del día es un tema muy interesante, el poder notar en qué parte de tu cuerpo se está desarrollando esa emoción. Eso está sensacional y sobre eso yo creo que hay que hacer grandes trabajos. Pero tú, ¿cómo la ves, Sonia? Pues sí, creo que lo que dice Mao ahorita respecto a las emociones y poder nombrarlas es fundamental. Creo que, digo, ahorita decía, ¿no? Que como niño te decían, los hombres no lloran. Y como niña te decían, ay, qué intensa, ¿no? O no, bueno, ya que no eres niña, ya que eres adolescente, es que estás en tus días, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, Y así se va. Exacto, Regina. Así va evolucionando. El punto es que, pues, la creencia ya está ahí puesta, ¿no? La creencia respecto a expresar y externar nuestras emociones ya está de alguna manera condicionada, ¿no? Condicionada por el entorno, condicionada por los demás. Y creo que justo un poquito de lo que me gustaría a mí poner al frente también, sumando a lo que dice Mao, es que, pues sí, o sea, las emociones están ahí para sentirlas, ¿no? Generalmente, digo, yo puedo hablar desde mí, que en muchos momentos podía preferir no sentirlas, como si hubiera una preferencia, ¿no? Sin embargo, esa era la sensación, ¿no? Terminaba yo evitándolas, por decirlo de alguna manera, hace muchísimos años, claramente. Hasta que, bueno, nada, de pronto, pues hay que sentir y ya está, ¿no? Yo creo que las emociones están, insisto, para sentirlas, están para, mm, para atravesarlas, ¿no? Las emociones no se evitan, se atraviesan. Y al mismo tiempo creo que el poder abrazar la idea de que la emoción es energía, energía que nos atraviesa, ¿no? Que nosotros como cuerpo, que es lo que decía Mau, ¿no? Como cuerpo, el cuerpo es un vehículo, es un contenedor que nos permite eso, experimentar esta realidad, experimentar las sensaciones, ¿no? Por eso de pronto poder identificar la emocionalidad es mucho más sencillo si lo haces a través del cuerpo, es en dónde sientes lo que estás sintiendo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en las sesiones de coaching que damos, y seguramente Mau no me va a dejar mentir, de pronto la gente nuestros clientes, ¿no? Nos pueden decir, es que, ¿sabes qué? Me siento enojado, ¿no? Y entonces, generalmente una pregunta que podemos hacer muy sencilla o muy obvia para nosotros es, ¿y en dónde sientes en el cuerpo esa emoción, ¿no? ¿En dónde la estás sintiendo? Y hay quien la siente en la garganta, hay quien la siente en la boca del estómago, hay quien la siente en la panza, acá en la parte baja, ¿no? Entonces, hay quien dice, la siento aquí en la cabeza, ¿no? Entonces, es bien interesante poder, primero, como dice Mao, nombrar la emoción. Segundo, poder usar al cuerpo como un instrumento de conciencia, ¿no? Al cuerpo como para que nos permita identificar. El cuerpo es el mapa, ¿no? Pero fíjate qué bonito. El cuerpo es el mapa, pero no es el territorio. Y eso es una cosa bien interesante, porque el cuerpo nos sirve para identificar, pero solamente eso, para identificar.
y poder de permitir que la energía fluya. Generalmente, cuando no permitimos que la energía fluya, quiere decir que nos estamos apegando, que la estamos uniendo a un pensamiento y la estamos haciendo cada vez más expansiva o más fuerte, ¿me explico? Entonces, cuando eso pasa, se transforma, o sea, digamos que la emoción se transforma en un estado emocional, ¿ok? Y esa es la parte interesante acá. Entonces, nombrar la emoción, identificarla en el cuerpo, permitir que te atraviese, experimentarla y no retenerla con los pensamientos, es lo que nos va a permitir no generar un estado emocional. Ahora, esto está muy afortunado si lo puedes identificar y hacerlo desde la perspectiva de que tenemos emociones que nos hacen sentir o que nos generan sufrimiento o dolor. ¿Ok? Ahora, imagínate mismo proceso, pero con emociones que te generan felicidad, abundancia, gratitud, libertad. Entonces, ¿sabes qué? Que sí se conviertan en un estado emocional. Claro. Y bueno, o sea, creo que desde distintas perspectivas, pues hemos abordado el reto de las emociones, el reto de, de enfrentar una educación que nos dice que, bueno, pues como no sabemos cómo manejar ese tema tan escabroso, mejor no le entremos, ¿no? Yo me quedo con esta propuesta de este conferencista que nos iluminó en el Día de la Candelaria, cuando mi mamá tenía unos días de haber fallecido, y que me dejó a mí esa lección o esa sugerencia. Necesitamos liderazgos más con esta emocionalidad más consciente. O sea, en donde le demos un valor, dejemos de tenerle miedo y la utilicemos en favor de muchas cosas y de muchas causas. O sea, la emocionalidad, si sabemos cómo conectarnos con ella, cómo hacer conciencia, pues creo que puede ser realmente un instrumento maravilloso para el liderazgo, para la toma de decisiones, para que no sujetemos todas esas decisiones a un esquema cuadrado y racional, que es el del hemisferio izquierdo, que es el que él identificaba como el gran tirano. Entonces yo creo que en esta nueva época, en esta nueva era que vamos a vivir después de este enclaustramiento que hemos tenido, como la de las grandes leyendas en donde los héroes se tienen que ir a la cueva para estar en contacto con las emociones, que son dragones, o que son, no sé, mil cosas, pero finalmente saldremos, tendremos que salir también con una nueva perspectiva sobre nuestras emociones. Entonces, para mí ese sería el asunto. Mao, ¿tú cómo cierras? ¿Con qué reflexión cierras? A mí me encantaría poner un poco más en el terreno contextual la emoción, porque también la emoción, como decía hace un momento Sony, se queda o está en alguna parte de tu cuerpo. Cuando tú trabajas la emoción, logras también limpiar tu cuerpo. Y yo no quiero extrapolar esta conversación tan interesante, pero sí quiero decir que también el cuerpo enferma. El cuerpo enferma, ¿por qué? Porque entonces la emoción se queda ahí, ¿sabes? Cuando tú te vuelves consciente y presente de la emoción, también tienes la capacidad de cambiarla. Tienes la capacidad de moverla. Y esa es la parte consciente que el coaching te ayuda, porque cuando tú cuestionas, como decía Sonia, en qué parte de tu cuerpo, y empiezas a trabajar y empiezas a tomar el hilo, logras realmente transformar esa emoción. Y entonces la emoción puede variar en un día. Puedes estar de triste, pasar enojado, estar contento, pero eso ya va a ir dependiendo de tu nivel de conciencia y en qué emoción te gusta vivir. Ese sería para mí la pregunta, ¿en qué emoción te gusta vivir? Está sensacional, es una gran pregunta y un gran reto. Sonia, ¿cuál es tu conclusión? Pues sí, igual ahora sí que agarrando el hilo de Mao, agarrando tu hilo Mao,
Yo creo que a mí me gusta pensar, y más allá de me gusta pensar con base a la observación no solamente de mí misma, sino de toda la gente con la que he trabajado. Eh, yo entiendo, interpreto que las emociones son energía, ¿ok? Todo es energía. Entonces, la emoción es energía y la emoción cuando se manifiesta, es decir, la emoción se manifiesta, ¿no? Y cuando la podemos percibir en nuestro cuerpo es porque se puede estar quedando ahí un rato a morar, ¿sabes? A habitar esa parte del cuerpo. Insisto, si son emociones virtuosas y elevadas, pues que nos inunde, ¿sabes? Que nos posea, está padrísimo. Sin embargo, a veces, como bien dice Mao, las emociones son del otro, así que del otro lado, del lado oscuro, ¿no? Y son las que nos enferman. Yo sí creo fielmente, y sin afán de ninguna otra cosa, pero sí lo creo fielmente, las emociones son las que nos están, cuando se quedan atoradas, cuando no las externamos, cuando no las nombramos, cuando no les permitimos que nos atraviesen y cuando las evitamos, lo único que estamos haciendo es, pues eso, dejarlas atoradas ahí. Y cuando una emoción, lo voy a decir tal cual, es como, yo así me lo imagino, ¿no? Es la energía que está atorada, que quiere salir, que quiere seguir su flujo natural, ¿no? O sea, la emoción necesita atravesar. Pero si nosotros la estamos deteniendo, es como si estuvieras diciéndole a alguien no, 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 no. Pues claro que hay un momento en que se explota, ¿sabes? Yo sí creo que sería interesante el manejo, la autogestión emocional. Eso es algo que sin duda sí trabajamos muchísimo en nuestras sesiones con nuestros clientes. Se llama autogestión emocional, ¿me explico? Y tiene que ver con identificar, nombrar, permitir que fluyan y abrazar las que son afortunadas. Y si estás en una que no está tan afortunada, ¡pum!, transfórmala. ¿Cómo la transformas? Con preguntas como esta. A ver, ¿cómo te gusta así sentirte? ¿En dónde te sientes más tú? ¿Me explico? ¿De qué manera puedes modificar el pensamiento para generar esa emoción? Esa nueva emoción que te va a permitir sentirte más agradecido, más libre, más abundante, más feliz, más pleno, ¿ok? Entonces yo sí creo que en el mundo de las emociones o en el contexto de las emociones pueden ser sin duda tu mayor amigo o tu mayor enemigo, así como la mente. Esa es mi conclusión. Bueno, creo que ya pusimos varios temas sobre la mesa, varias perspectivas también, pero que coinciden en la necesidad de pensar el tema de las emociones y no dejarnos llevar por el factor cultural que nos dice ponle un alto y no las expreses y son malas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí tenemos que hablar sobre el tema, sí tenemos que tomar decisiones respecto a nuestras emociones y cómo abordarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el tema da para mucho, yo creo que habrá que volver sobre el asunto, pero bueno, antes de irnos, ¿cuál era la cancioncita, Sonia? Te las voy a cantar, atención, pero quiero que después de la primera vez que yo la diga, ustedes se unan, ¿correcto? ¡Sale! Ok. Entonces dice, 1, 2, 3, es mejor ser alegre que ser triste. La Mejor ser alegre que ser triste. alegría es mejor cosa que... No, es que, ¿sabes qué? Sí, también es algo... Gracias, Regina, ahí te va. Todo es una elección. Si la cosa se está poniendo complicada, si ya se está sintiendo mucha frustración, si ya no puedes hacer nada porque la verdad no depende de ti, ¿ok? Sí puedes elegir sentirte o feliz o alegre Sí, o todo mal. ¿cómo va? Es Es mejor mejor ser alegre que ser triste. Bueno, hasta la próxima. Qué gusto. Gracias. Gracias.